¿Quién paga más intereses y cuál es la diferencia entre los intereses y los porcentajes? Hola queridos amigos, aquí te saluda Tony Almanzán y estamos en este nuevo video. Muchísimas gracias por venir y tomar como una referencia en tu aprendizaje, en las decisiones que vas a tomar. La información que yo puedo compartir contigo, pues realmente me honra y siento mucho placer en venir a compartirte parte de lo que he aprendido. Y si en algún momento alguno de los temas que manejo en relación a inversiones, en relación al manejo de dinero, planificación, portafolio, siempre pensando en buscar un mejor porvenir económicamente hablando, tal vez lo manejo y asumo que tú lo sabes. Asumo que te lo estoy explicando bien, pero realmente es difícil en segmentos de media hora hablar sobre todo lo que conlleva las inversiones y bolsa de valores, pero quisiera que te sintieras en libertad de preguntar. Quisiera que tomaras la libertad de poder decir, ¿sabes qué, Tony? Tengo esta duda. ¿Cómo funciona esto? Explícamelo. Quizás ya tengo un video y si no, pues puedo hacer un video para explicarlo de una manera más amplia, aunque recordando que los videos duran 20, 25, 30 minutos. He estado haciendo videos para expandir un poco los temas. Entonces te pediría ese favor. Recuerda que tengo un canal que nos dedicamos a enseñar y te insto a que utilices las inversiones en bolsa de valores como un instrumento que te ayude a potencializar y multiplicar tus ganancias, utilizando el ahorro como principal capital. ¿Ok? Entonces eso es lo que hago y tengo 16 años haciéndolo. Si tú deseas aprender a invertir, por favor comunícate a los teléfonos que pongo acá abajo. Échanos una llamada y personalmente te voy a estar dando una clase que 16 años llevo haciendo este trabajo, esta labor que me complace mucho hacer. Entonces este tema es precisamente por una situación que sucedió donde en otras plataformas no puedo compartir videos de media hora como lo hago aquí en YouTube y nos expandimos, sino que comparto videos de un minuto y medio. Entonces publiqué un video acerca de que si yo tuviese el dinero cash para comprarme un automóvil, no me lo compraría. Yo preferiría utilizar el dinero que tengo acumulado como capital, lo sigo dejando que produzca intereses, que siga produciendo porcentajes y utilizar las ganancias para cubrir los pagos. De esta manera puedo cubrir los pagos con las ganancias de mi capital y no me tengo que deshacer de mi capital, lo cual es una estrategia que es muy, muy común cuando uno aprende a manejar capital, que cuide el capital y no lo cambia por cosas que se devalúan, especialmente como un carro. Entonces, al poner un video de un minuto, pues era muy difícil explicar y algunas personas empezaron a comentar que de dónde pagaban 16%, porque estaba poniendo un ejemplo de ganarnos un 16% en las inversiones. Entonces los comentarios eran muy recurrentes que decían, ¿y quién me va a pagar el 16%? Es mentira, ningún banco te paga 16%, es imposible ganar 16%, ¿quién te paga esos intereses? Los bancos no pagan esos intereses. Entonces realmente me sorprendió ese tipo de diálogos y ese tipo de cuestionamientos, porque en ningún momento mencioné que un banco pagaba 16% en intereses. Yo estaba hablando de poner a trabajar el capital y ganar una cantidad que equivaliera al 16% en el incremento de valor. Entonces dije, bueno, ¿cuántas personas entonces, si yo asumo que se sobreentiende esta situación, me puse a pensar cuántas personas entonces confunden lo que es un porcentaje y lo que son intereses? Entonces quiero refrescar, expandir un poco en eso, asumiendo, y discúlpame si tú manejas bien este tema, que digas tú, no, pues ese tema es para niños de primaria. Bueno, voy a asumir que hay niños que no cursaron ni la primaria y que quieren tener muy claro qué significan los intereses, qué significan los porcentajes. Así que muchas gracias por la paciencia de aquellos que ya lo comprenden muy bien, pero pretendo ilustrar
y reafirmar esta idea que a mí me parece muy importante, porque en la medida que una persona, en la medida que tú, que estás ahí, que escuches que hablo de ganar porcentaje, inmediatamente los porcentajes los relacionas con intereses. Y cuando relacionas los intereses, los relacionas con una institución bancaria que nos pague ese tipo de rendimiento en intereses. Entonces es por demás peligroso. ¿Por qué? Porque volvemos al paradigma inicial. No uso las inversiones porque no las comprendo. Y si no uso las inversiones, es muy difícil para nosotros a través del ahorro y ganar una mísera parte en una institución financiera que le llaman intereses. Es difícil salir muchas veces del hoyo en el que nos encontramos financieramente, o es muy difícil siquiera combatir la inflación, que es la corrosión que sufre nuestro dinero año con año. Entonces, ¿qué vienen siendo los intereses? Pues definiendo los intereses, es el costo de utilizar dinero prestado. Los intereses es el costo. ¿Cuánto te cuesta utilizar dinero ajeno? Entonces tiene un precio, y ese precio, ese cobro, le llamamos el interés. Ahora, tenemos que entender claramente que las instituciones financieras son muy restrictivas a la hora de que nos pagan cuando nosotros les prestamos el capital. Es decir, si nosotros tenemos $10,000 y se lo prestamos a una institución financiera, la institución financiera no nos puede pagar más de 5% en intereses fijo. Y te voy a explicar por qué. Porque el gobierno de los Estados Unidos, a través de los bonos del Tesoro, es el que marca el estándar de lo que se puede pagar, porque es el que más paga. Entonces, un interés fijo puede llegar únicamente hasta el 5% cuando uno presta dinero. Entonces, si tú le prestas dinero al gobierno, el gobierno te puede pagar 5%. Pero si alguien te dice, oh, yo te voy a pagar más de 5% en intereses, ten mucho cuidado, probablemente te pueden robar. Porque el gobierno es el que más intereses paga y es el 5%. Por eso es que caemos en la primera razón, que es de que no existe ninguna institución financiera que pueda pagar más de 5%. Regularmente pagan menos de 4%. Así que por la primera parte es que cuando nosotros prestamos dinero a una institución, no podemos ganar más de 5% en intereses. ¿Por qué? Porque el gobierno paga 5%. Por eso es que es muy difícil para alguien que quiere forjarse un mejor porvenir, alguien que quiere acumular capital, utilizar un vehículo que te pague el 5% en intereses. Tardaríamos mucho tiempo porque el 5% apenas cubre la inflación. Entonces, si la inflación se calcula en un 4% y ganamos 5%, hay que rebajarle el 4% de la inflación y nos queda una ganancia neta del 1%. Necesitaríamos mucho tiempo, muchos años, para poder llegar a una cantidad considerable y poder llegar a una meta financiera. Por eso es que jamás me has dicho que si, quieres acumular dinero, vamos a utilizar bonos del Tesoro Nacional que pagan el 5%. No, porque la estrategia que yo comparto y lo que yo te vengo a invitar es acumular capital. Incluso cuando vienen personas conmigo que quieren que les ayude a tener un plan financiero, es muy raro que yo les recomiende bonos, porque el bono no paga mucho, el bono paga 5%, y algunos que dicen, es que este dinero lo quiero tener para este proyecto, solamente quiero que no pierda el porcentaje de la inflación. Solo en ese caso, y entendiendo que los bonos trabajan a un plazo, yo recomendaría o yo le recomiendo utilizar esa cantidad en bonos porque se va a necesitar en un periodo de tiempo corto. Pero si el objetivo es acumular capital, el bono no es el instrumento que se revaloriza. Por eso es que ahí empezamos donde los intereses es simplemente lo que cuesta utilizar el capital. Y desgraciadamente, lo tengo que decir así, cuando nosotros le prestamos dinero al banco, el banco no nos paga más de 4%.
Eso yo ya lo sé. Por eso nunca recomiendo ir con un banco y poner nuestro dinero a plazo fijo a que nos den intereses, porque no vamos a ganar absolutamente nada. Contrario cuando el banco nos presta, entonces el banco sí nos presta al 9, al 10, al 22, al 27, hasta el 36%, que es lo que le permite el gobierno prestar, porque les ponen una meta, porque después de 36% de cobrarte al año en intereses, ya se llama predatory lending, ya es una práctica ilegal. Ya no se puede porque el gobierno sabe que si a alguien le prestan dinero y le cobran intereses al 36% en el año, esa persona no va a salir del hoyo. Por eso es que es muy difícil salir de deudas, porque mientras el banco, cuando te pide dinero, te paga 4%, cuando el banco te presta dinero, te lo presta al 22, al 18, al 9, al 36, cosas exageradas. Así que tenga mucho cuidado con las deudas. Pero el tema de este video no es preocuparse por lo que el banco me presta, sino por lo que el banco me paga. Por eso es que tenemos que abandonar, los que queremos acumular capital, la seguridad del interés fijo. Por eso tenemos que venir y tomar riesgo. Tenemos que especular en la medida de controlar el riesgo. No especular a lo loco. Pero invertir no tiene nada que ver con prestar mi dinero a plazo fijo. Invertir tiene más que ver con convertirnos en dueños de empresas. Invertir el dinero es otra palabra que se usa para prestar el dinero. Por eso es que a través de mis clases, a través de este curso y este sistema que he compartido con toda la comunidad y la gente que viene conmigo y que está interesado en aprender a invertir, yo les enseño que para controlar el riesgo hay que prestar el dinero a varias empresas. Estas empresas producen ganancias. Entonces, si yo presto un capital, las empresas o las acciones de las empresas incrementan en valor. Y ese incremento de valor es la ganancia percibida, que es una ganancia por haber invertido. Es una ganancia por convertirme en dueño de la empresa. Y utilizo siempre el término porcentaje porque yo tengo que saber qué porcentaje se gana. Se utiliza siempre el porcentaje porque el diferente monto que usan las personas para invertir no nos dejaría hablar de $20, $30. Por ejemplo, dicen, oh, me gané $50. Bueno, $50 es relativo al monto que se invirtió. Si alguien invirtió $100 y con esos $100 ganó $50, entonces ganó el 50% de su capital. Pero si una persona invirtió $500, esta persona ganó 10% de su capital. Es decir, que el $50 representa un porcentaje de 10% comparado con los 500. Pero si alguien mete $100 y gana 50, gana 50%. Por eso es que tú me ves expresando siempre ganancias en porcentajes, pero no ganancias en intereses, porque los intereses es cuando yo le presto dinero a una institución y nadie me paga más de 5%. Excepto el gobierno, ese sí paga 5% fijo en el año. Repito, para acumular capital, no podríamos usar ese porque eso apenas cubre la inflación. Entonces, siempre expresamos, siempre en el ámbito de inversiones en bolsa de valores, las ganancias se expresan en porcentaje, porque los porcentajes es una manera de medir una fracción de algo. Por ejemplo, si parto una naranja en 4 partes, cada parte es un cuarto y cada parte representa un 25% de la naranja. Por eso es que se utilizan los porcentajes para saber en relación a mi 100%, esta ganancia que percibí, qué porcentaje representa en retorno a mi inversión. Quiero saber en qué porcentaje gané.
Por eso es que es difícil expresar, vamos a invertir y nos vamos a ganar $50, nos vamos a gastar $100, porque no nos interesa la cantidad, nos interesa la proporción de la ganancia. ¿En qué proporción mi capital me rindió? ¿En qué proporción mi capital creció? Por eso es que los porcentajes solamente es para mirar qué parte de la fracción o una manera de medir la fracción de mi monto total. ¿Cuál es el monto que me gané? Y se establece en porcentajes. Por ejemplo, si una persona invierte $10,000 y gana $1,000 con eso, no podemos estar hablando y decir, es que yo me gané $1,000. No, es más correcto decir, yo me gané un 10% de mi inversión. Ahí ya se establece, por eso es que lo más común en bolsa de valores, aquí es donde yo asumo que la mayoría de nosotros lo entiende. Por eso a veces cometo el error de hablar y simplemente no aclarar este tipo de puntos que nos llevan a la confusión. Porque si yo digo, yo me gané $1,000 en esta inversión, lo lógico es preguntar, sí, pero ¿qué monto invertiste? Si yo invertí $100,000 y me gané 1,000, pues apenas tuvo mi capital un rendimiento del 1%. Pero si yo invertí 10,000 y a través de todo el año mis 10,000 se convirtieron en 11,000, es decir, que mi capital de 10,000 me produjo una ganancia de $1,000 que representa para mi capital un 10%. Por eso es que el crecimiento del S&P 500, cuando combinamos la revalorización, los dividendos que paga, se calcula en un promedio de 14%, donde combinamos el incremento, la revalorización, más los dividendos, en un índice, el índice mayor. Pero no quiere decir que yo voy a ir a un banco, voy a poner mi dinero y el banco me va a pagar 14%, porque ningún banco paga 14%, los bancos pagan 4%. Pero si yo compro un instrumento, este instrumento sube, si me cuesta $10,000 la acción, al final del año son 11,400 en lo que la puedo vender. Como yo invertí 10,000 y ahora me rindió 1,400, estoy sacando 11,400 de los 10,000 que yo puse, tengo un balance positivo de 1,400 que para los 10,000 representa un 14%. Y para saber siempre el porcentaje, se hace una regla de test muy simple donde se divide la cantidad menor, que son 1,400, entre los 10,000, que es la cantidad mayor, y el resultado se multiplica por 100. Y entonces el resultado que te da es el porcentaje que se ganó. Se estima entonces que el Standard & Poor's 500 a través de su historia ha ganado 14%. Pero eso no quiere decir que todos los años gana 14%. Hay años que gana 25%, hay años que pierde 50%, hay años que no gana ni pierde, se establece, pero sumando los años malos, sumando los años buenos, sumando los años parejos, desde su incepción se calcula entre la revalorización y los dividendos un 14%. Así que cuando yo te hablo de invertir en bolsa de valores y tener un rendimiento de algunos índices combinados y tener un rendimiento de 14%, quiere decir que nuestro capital año con año se revaloriza y gana 16%, 16%. ¿Cuándo se combina entonces? Algunos índices, todavía muy conservadoramente, se pueden obtener rendimientos de 16%, que es que tu capital se revalorice en una cantidad que represente para lo que tú pusiste un 16% de ganancia. Ese es el porcentaje. El porcentaje es la medida en que se establece cuánto me rindió mi inversión. Pero no quiere decir que yo invierto y me van a dar un interés fijo.
No, es el porcentaje que se revalorizó la inversión. Y eso quería aclarar. Quería aclararte que cuando pensamos en intereses, automáticamente nuestra mente se asocia con instituciones financieras y nos asociamos con que yo puedo dar mi dinero. Por eso es que muchas personas me dicen, Tony, ¿qué banco es el mejor o qué banco paga más intereses? Bueno, el que paga más intereses es el gobierno, que paga 5%, que es el interés fijo. Pero para ganar más de 5% ya no podemos estar en renta fija. Tendríamos que ir a renta variable, que es invertir, y no sabemos si vamos a ganar más, si vamos a ganar menos, incluso si no vamos a ganar nada, o tal vez perder en el peor de los casos. Por eso es que se necesita aprender el análisis técnico, que es entender la fluctuación del precio de las acciones para poder sacar provecho. Yo quisiera entonces, con este video, decirte que los porcentajes en bolsa de valores es un negocio como cualquier otro. Si alguien se compra una casa que cuesta $400,000, al cabo de 7 años la vende por 500,000, estos 100,000 para los 400,000 representan un 25%. No quiere decir que se prestó el dinero y alguien nos pagó el 25%. No, ese porcentaje es la medida de la ganancia que obtuve. Así se mide en porcentajes. Y repito, yo lo único que quiero es que tú aprendas a utilizar la bolsa de valores y las inversiones como un instrumento para que tu capital se revalorice. El secreto no está en ese 16% pequeño. Eso no es lo que hace rico a cualquiera. Pero lo que hace ricos a muchos es entender que el porcentaje que hoy percibo, al no tomarlo, lo dejo reinvertido. Y para la siguiente vez que gano porcentaje, ahora me van a pagar porcentaje por mi capital inicial y por las ganancias que no tomé. A ese se le llama interés compuesto, porque gano interés de mi capital y también gano intereses sobre los intereses que ya había ganado, que es el porcentaje de ganancia. Me pagan por el capital y por las ganancias. Por eso el interés compuesto es ganar ganancias sobre las ganancias que obtuvo el capital, y es cuestión de tiempo. Sumamos el tiempo para poder llegar a las metas. Es por eso que muchas veces te he hablado de ganar $500,000, ganar $1,000,000. Si habláramos de ganar $1,000,000, una persona puede invertir buscando este 16% en la bolsa de valores, no en un banco. Podemos invertir $500 cada mes, son 6,000 en el año. Y si lo hacemos constantemente por 20 años, al cabo de 20 años se convirtió en $1,000,000, utilizando un instrumento, tomando ganancias y reinvirtiendo las ganancias. Entonces, al cabo de estos 20 años, únicamente se invirtieron $120,000 que son 6,000 por año. Pero si quisiéramos ese millón ahorrado, tendríamos que ahorrar $50,000 cada año por los próximos 20 años para poder llegar a la meta de $1,000,000. Quisiera que aprendieras, quisiera que no tuvieras miedo. Quisiera que supieras que esto, el mundo de las inversiones, está más al alcance de lo que tú te imaginas. Es cuestión de abrir una cuenta en un banco bursátil. El banco no va a pagar intereses, pero nos va a permitir hacer transacciones en bolsa de valores. Entonces vas a poner dinero que no utilizas, dinero que tú decides ahorrar del que ganas, quizás un 10, quizás un 20%. Ahora, este dinero bien invertido va a empezar a generar ganancias. Las ganancias las vamos a medir en porcentajes. Pero como el objetivo es llegar a una meta superior, no vamos a tomar esas ganancias. Puedes tomarlas el día que sea, porque las ganancias no tienen ningún plazo. Pero la idea es utilizar dinero que no necesito para poder prescindir de las ganancias y no requerirlas, dejarlas que crezcan, convirtiendo el interés compuesto en la magia que produce el resultado. Y una vez llegando al resultado, ahí se puede gastar. Si alguien tiene $1,000,000 entonces que logró, esto es todo lo que compartí en ese video. Que si ya logramos llegar a $1,000,000 después de 20 años de esfuerzo, después de años de constancia, y ahora tengo $1,000,000
que me puede producir después de impuestos alrededor de $140,000 en el año sin tocar mi millón, yo prefiero seguir invirtiendo mi millón y la ganancia del millón, que es 140,000, utilizarla para comprar cosas. Pero si agarro mi millón y me compro una casa y esta casa la uso para vivir, ni siquiera para rentar, solamente para vivir, entonces mi millón acabo de estancarlo en un vehículo como la casa que no produce ganancias. Produce plusvalía, pero no produce ganancias. Entonces yo preferiría tener mi millón, dejarlo invertido, tomar la ganancia que produce año con año, que son 140,000, y con esos 140,000 pagar el mortgage de la casa, que es un instrumento más seguro. Ahora, el pago de la casa ya no viene del fruto de mi trabajo, sino el fruto de mi inversión, el fruto de mi millón, para que de esta manera cuente con mi millón y al mismo tiempo esté pagando la casa se va a revalorizar y ahora tendrían las dos ganancias, las ganancias de mi millón, que son los 140,000. Utilizar los 140,000 para pagar la casa y con el tiempo voy a usar la casa y voy a vivir en ella. Y con el tiempo esta casa se revalorizará y yo obtendré la ganancia también, que es la plusvalía, y ese es el sistema que utilizan las personas que se han enriquecido a través de estos tiempos. Tener capital nos brinda oportunidades, pero a veces no necesitamos tener el capital. En la mayoría de los casos tenemos que construirlo, porque nadie nos lo va a regalar. Y no se construye con mucho, se construye poco a poco. Se construye con un instrumento bien diversificado, un instrumento que produzca por encima de la inflación, no 5%, un 14%, un 16%. Y lo demás es coser y cantar. Hay que esperar un tiempo prudente para poder llegar a la meta. Así que una cosa es ganar un porcentaje sobre mi inversión y otra cosa, buscar una institución que me pague intereses. El interés entonces es el costo que tiene usar el dinero y el que paga 5% es el gobierno. Los bancos pagan por debajo del 5%. Nunca nadie se ha hecho rico con una cuenta que pague intereses fijos. La riqueza se encuentra por encima de la inflación y mantener el riesgo es básico. No especules, aprende a invertir. Ten un sistema de inversión que controles el riesgo, invierte un 10% de lo que ganas y no tome las ganancias. Espera que llegues a tu meta. Si necesitas ayuda para empezar, ponte en contacto con nosotros. Arriba de este canal puedes ver un video que yo lo llamé 5 pasos para empezar a invertir. Ve a mirarlo si nunca has oído de inversiones y cuando estés listo, llámame, que estaré aquí para ayudarte, porque mi compromiso no es convencer a nadie. Mi compromiso es brindarle la mano a aquel que ya quiere hacer algo. Muchísimas gracias por quedarte al final de este video. Deseo de todo corazón que esta información te haya aclarado muchas dudas y que te sirva sobremanera. Recibe un abrazo a la distancia de tu amigo Tony Almazán. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Un abrazote.